Arequipa es eminentemente cachiquel. Ya a partir de mi 100% indígena. Muchas oraciones, va, vamos a llevar para quiero, como no sacar. Estamos cultivados para el futuro de la región Carnati. Y de palabras. Y de país de Río San Juan. Y de maíz. Pero mi top nombre también, Jonathan, Jupiter, ya tengo una identidad Pero porque ventajas tú. Eso que bajaba a acusar vamos a entregar a Roxoles. Me hace mucha falta. Lloro bastante porque cuando amanece, cuando termina el día, la quisiera ver. Pero me aferro a la creencia de que está con el Señor y que ahí está mejor. Esa fe me hace tener más fortaleza y ya no tratar de llorar menos, pues porque no voy a lograr nada, pues me hace más daño, pero o sea, hay momentos en que no lo puedo evitar. Por ejemplo, los sábados, los domingos, que estamos todos reunidos viendo televisión, comiendo un tamal, por ejemplo, que ya no esté y que los patojos se levanten tarde y ella tampoco ya no está. Todas esas cositas, detalles pequeños, ¿verdad? Pero que me hacen recordar cuando empieza a llover. Por ejemplo, me encanta ver llover, pero me recuerda mucho a María Isabel, porque ella también tenía el mismo gusto. Y nos poníamos a ver el cielo, cómo estaba, el agua, todo. Empiezo a llorar. Ha sido muy difícil mi vida. Como a las 5 o 6 de la tarde fui a su trabajo a dejarle comida, fui a comprarle una hamburguesa y todo. Con decirle que me costó llegar a donde ella estaba, porque yo me bajé mucho antes, la camioneta estaba llenísimo de gente, todo eso. Y cuando llegué al almacén le dije, puchica, vos, toda la familia, tu papá estaba en la calle, no me dejaba pasar, le dije. Entonces le dejé la comida y me dijo, mamá, comprarme un disco, y allá afuera habían unas ventas de discos. ¿Y dónde te lo vas a poner? Le dije, porque nosotros no teníamos equipo, en el dedo, le dije, bromeando. Y compró uno sus discos, pues y se los guardó. Y sentó al almacén y después salió otra vez, me dijo, mira, vas a venir, ¿cómo que querés? Le dije, no, me dijo, me van a ir a dejar. ¿Y quién? Le dije, como el que la iba a dejar siempre era el mejor amigo, ¿verdad? Pues yo me quedé confiada y me vine. Pero fíjese que no sé cómo decirle, como que si había un presentimiento dentro de mí. Pero yo todo el camino me vine bien despacito, bien triste. Yo no sabía ni por qué. Ya me habían invitado a ir a la iglesia a la que estoy ahí yendo actualmente. Y en el camino me detuve a ver un montón de arbolitos, pino, todo lo que se hace para Navidad. Y créanme que yo venía con ánimo en el suelo. Y habían otros sillones acá. Y me recuerdo re bien que yo compré acerrín con la idea de empezar a hacer algo. Y lo dejé tirado. El sentimiento que envolvía a Rosa Franco aquella tarde era quizás un aviso de su corazón que le decía que esa tarde sería la última vez que vería a su hija con vida. Ese día, mientras los negocios del centro de la ciudad empezaban a cerrar y la ciudad se quedaba poco a poco vacía, la familia Franco esperaba en casa a María Isabel. Ella nunca volvió. Y no venía. Dije, ¿será que se quedó con alguien y no me avisó, no le dio tiempo? Que ella siempre
si quería algo me pedía permiso, no se iba así nomás. Entonces me extrañó mucho, pues el día siguiente, póngase, yo me dormí como a las 3 de la mañana tal vez esperándolo. Y como no vino, pues al día siguiente temprano me fui al trabajo y ahí no sabían nada de ella, absolutamente nada. Y entonces comencé con la búsqueda para arriba y para abajo con ex compañeras de estudio y ninguna sabía nada. Tres días después de que María Isabel desapareciera, dos trabajadores de una obra en construcción de la zona 8 de Misco se dirigían muy temprano a su trabajo, cuando hicieron un macabro hallazgo. Entre unos matorrales, envuelto en una bolsa plástica negra, yacía el cuerpo de una mujer. Él iba a ese caminito, ¿verdad? Y cabal se topó con la muchacha ahí. Y vio que estaba ahí, ¿verdad? Con la cabeza tapada. Entonces yo estaba sentado allá en la terraza, sobre unas gradas. Y me llamó y me dijo, Canche, venga para acá. Me dijo, era que hay una muchacha, tal vez está bola. Y pues me vine y qué si no, tenía los nailos y le avisamos al señor aquí del frente. Y él fue el que llamó a los bomberos. Y los bomberos creo que llamaron a la policía. A las 6 de la tarde de ese mismo día, la familia Franco veía un noticiero local cuando las imágenes de la joven encontrada fueron transmitidas. A Rosa le parecía reconocer la ropa de María Isabel. Las esperanzas de encontrar con vida a María Isabel empiezan a desvanecerse. Por primera vez, Rosa siente un profundo temor de no encontrar con vida a su hija. Yo me quedé así, ay, es María Isabel, es la ropa. Y los patojos, mis hijos, estaban aquí en la sala y yo me quedé sorprendida. Y ellos ya habían visto y no querían que yo lo viera. La reacción de ellos no la entiendo, pero de ahí yo me fui a la morgue del organismo judicial junto con mi mamá. De ahí me costó mucho reconocerla porque yo no quería aceptar que fuera ella. No sé ella, decía, no sé ella. Y la miraba de pies a cabeza y decía, no sé ella. Y yo miraba que le hacía falta busto, las uñas volteadas, la cara hinchada como que así de china, pero de golpes, y ya no era china. Y tenía un montón de hoyitos y así aquí en el cuello, en las manos, en las piernas. ¿Qué es eso? Decía, tenía quemaduras de cigarro, tenía una herida profunda aquí debajo del pecho. Ay, no quise ver más. Yo salí gritando de ese lugar y me tiré al suelo. Mamá, mamá, mataron a María Isabel. Me acuerdo que le decía. Y una loca era en ese lugar. Fue un golpe duro. Costó que me resignarme. Me dolía mucho. El informe del médico forense dictaminó que María Isabel había muerto a causa de un trauma craneal y una herida de arma blanca. Su cuerpo, de apenas 1,55 m de estatura, mostraba además signos de violación y crueles torturas. Los investigadores del Ministerio Público plantearon desde un principio varias hipótesis sobre la muerte de María Isabel. Estas suposiciones mostraban a una joven muy diferente a la adolescente que su familia conocía. Ellos creían que ella tenía novio o que tenía marido y que se había ido con alguien o que estaba metida en drogas, en venta de drogas, o estaba metida en la prostitución. Y ninguna de esas tres cosas, porque ella estaba trabajando como vacacionista en una boutique en la zona 1. Yo le di permiso para trabajar para Navidad. Desde un principio, Rosa Franco, quien es estudiante de Derecho de la Universidad de San Carlos, inició su propia investigación
para esclarecer la muerte de su hija. Yo lo que hice fue acudir a Telgua, pedí un desplegado de teléfonos de las llamadas de celular de María Isabel y yo pude darme cuenta que ese teléfono lo usaron aún después que ella estaba fallecida y había relación de las personas sospechosas que la habían estado llamando ese día que ella desapareció. Y además de eso, yo fui al lugar donde la dejaron en Ciudad San Cristóbal, fui a hablarle a varios vecinos. Ellos me dijeron qué había sucedido, incluso que la habían dejado moribunda en ese lugar y que los perros estaban ladrando bastante y que ellos llamaran a la policía, al Ministerio Público. Pero fue hasta el día siguiente que llegó la policía y el Ministerio Público. Y ellos no sabían si qué hacer, los vecinos, y tenían temor por eso. La investigación de Rosa pronto dio frutos. Varias personas que trabajaban en el mismo almacén que María Isabel vieron cómo 2 hombres la subían por la fuerza a un carro el día que desapareció. Con su ayuda, se logró elaborar un retrato hablado de uno de estos hombres. Otra prueba importante, encontrada por Rosa, fue una llamada anónima, recibida en la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil, durante la noche del mismo día que María Isabel fue encontrada muerta. Que hay un informe de la policía donde dice que el del baúl de un Mazda 323 sacaron el cadáver de María Isabel, lo dejaron en Ciudad San Cristóbal y siguieron al vehículo. El vehículo lo metieron a Montserrat, zona 3 de Misco. Y los del MP me habían dicho que no podían investigar nada porque no había gente viviendo. Los del SIC, que son de la Policía Nacional, me dijeron lo contrario, que sí había gente y cómo investigar, pero no tenían orden de allanamiento. Entonces yo me molesté mucho y empecé a apoyar, se puede decir, a que las autoridades hicieran ese trabajo, pero nunca lo hicieron. Siempre me decían un montón de pretextos que ellos, los del MP, me decían que ellos dependían de la policía para hacer las investigaciones y no es así, es al contrario. Desde el momento en que María Isabel apareció asesinada, los investigadores y responsables de la Fiscalía número 5 de Misco han guardado silencio sobre el caso. Tampoco han hecho comentarios sobre los señalamientos que se les hacen por el manejo dado a la investigación. Los productores de este documental quisieron hablar con ellos, pero nadie quiso dar declaraciones. Lo que estamos viviendo en Guatemala son actos de odio hacia las mujeres. O sea, cuando tú ves que en 2, 3, 5, 10 casos se repite la hazaña, el odio con que se mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? O sea, no solo se les viola, que en esto tenemos que tener cuidado, la violación pasa a ser un elemento de tortura. La violación pasa a ser un elemento de humillar a la víctima, de humillarnos como mujeres, ¿verdad? Y eso termina con una agresión física, como lo son las apuñaladas, los degollamientos, ¿verdad? Que te demuestran la ira, el odio con que el agresor, digamos, nos está matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y yo quiero hacer aquí hincapié en eso, porque es un odio hacia el ser mujer. En la subestación de la Policía Nacional Civil de Guastatoya, El Progreso, se encuentra ubicada la Oficina de Atención a la Víctima. Las oficiales Olga Ramos y Josefina Orellana trabajan aquí, atendiendo a mujeres que sufren algún tipo de violencia. Por lo regular casi es violencia intrafamiliar, que abarca todo el círculo familiar, porque a veces no es el esposo, a veces son padres, a veces son hijos, a veces son primos, todo lo que es el círculo familiar. Y aparte que sí recibimos bastante denuncia también de violencia contra la mujer. Señora, ¿se le puede hacer luz? Dice que la oficina donde se pone la denuncia. Han venido agredidas, incluso el lunes, como a las 4 de la mañana, tuve que atender a una señora, que el señor la empujó
Y ella, aquí en la frente, dio ahí una cuneta, ¿ves? Tenía aquí abierto. Venía sangrando, venía mal la señora. Incluso, pues primero, en ese caso, lo que hacemos es que la llevamos al hospital y posteriormente le tomamos su denuncia. Y ella se atendía de emergencia, va con nosotras y la tienen de emergencia. Y en otros casos, pues que solo denuncian porque no son agredidas, sino que solamente psicológicamente. El hecho que la mayoría de los casos atendidos por las oficiales Ramos y Orellana correspondan a actos violentos cometidos en el seno del hogar, refleja, según expertos de la Liga de Higiene Mental, la descomposición social que la sociedad guatemalteca está viviendo. Pero desde el punto de vista humano, en la medida que el ser humano no siente satisfacción y genera procesos de frustración, hay una alternativa de que esa frustración la escape a través de la violencia. Y desde luego los hogares son un ambiente muy propicio para que todo ese sistema de crisis social, de crisis relacional, de crisis familiar, se exprese por esa vía. Es decir, nuestra sociedad no es una sociedad culturalmente educada para discutir de una manera sana, ¿verdad? Es decir, siempre el ejercicio de la fuerza, de la violencia, porque es una sociedad autoritaria, es una sociedad basada en conceptos de imposición, desde el Estado mismo en su historia, pero a nivel familiar también ocurre, ¿verdad? Entonces la violencia resulta siendo un elemento, un recurso, digamos, cotidiano. Venimos a buscar a una persona de que la señora pues se abocó a la oficina a poner la denuncia de que es agredida por su hijo, Neri García Monzón. Ella denunció de que la agrede y venimos a notificarle porque después de haber puesto la denuncia a la señora, pues esta la enviaron al juzgado de familia, de ahí nos vino una medida de seguridad para que le viniéramos a notificar al señor Neri. Sí. Vaya pues, que les vaya bien pues. Bueno. Pero así, que uno lo que busca es una orientación o saber qué puede hacer en un momento de esos. Entonces eso es lo que lo hace a uno trabajar de esa forma, porque uno se pone en el lugar de una mujer, porque ¿verdad? A mí no me gustaría que ser agredida, ni mucho menos agredieran a uno de mis hijos, pues. María Isabel era mi única hija mujer, la primogénita. Era una niña linda, muy preciosa, muy alegre, muy dinámica. Le gustaba participar en obras de teatro, en karate. Iba a su iglesia, donde se bautizó desde pequeña. Y le gustaba disfrazarse la chilindrina, la popis, cosas así. Le gustaba jugar con los niños. Y conmigo era muy cariñosa, muy atenta. Cuando yo venía a la universidad, ella siempre estaba esperándome en la puerta, era la única. Tengo 2 varones, pero ella siempre estuvo muy atenta a que yo viniera. No te dejo entrar, me decía, hasta que no me des un besito. Ella me tenía detalles, que me traía una rosa muy frecuentemente. Como una que salía en la tele, me decía, ahí estás, me decía. Doña Florinda, me decía. Me molestaba mucho. En fin, que yo también le decía la chilindrina. Me molestaba mucho. Bromeaba para verme enojada. Pero como ya sabía yo cómo era, no me podía enojar, ¿verdad? Mejor me daba risa. ¿Ah? Me ponen defectos y no miras los tuyos, le decía yo. Yo no tengo, me decía. Era bromista, bonito su humor. Están chiquitillos. Ahí está el empleado, ¿no?
Han pasado 3 años desde que María Isabel fuera secuestrada y posteriormente asesinada. La investigación que por su cuenta realiza su madre para esclarecer este crimen no ha sido tomada en cuenta por el Ministerio Público. Yo pienso que sobre todo la escena del crimen, porque ahí hay evidencias. Yo fui a la fiscalía, que se llama, de la escena del crimen, y ahí vi el expediente donde está un informe completo. Por lo menos ellos sí cumplieron. Entonces ahí está la ropa, todo lo que ella cargaba, su ropa interior. Había una blusa que decía el informe que tenía semen, tenía manchas de sangre. Y entonces esa es una violación, pues, imagínense. Esa es una cosa, la escena del crimen, las evidencias estas que no fueron examinadas, no fueron comparadas con ningún sospechoso de los que yo denuncié. No le dieron seguimiento al listado de llamadas que al fin se consiguió, el desplegado de llamadas de Telgua, solo lo engavetaron. Y ahora ya no está ni siquiera ese desplegado. Tampoco se le dio seguimiento al desplegado de vehículos que pudieran tener relación, el Mazda 323 de placas que comenzaron con 78 en ese tiempo. Entonces, ahorita, ¿qué pueden encontrar? Fueron a allanar la zona 3 de la capital, no zona 3 de Misco, que corresponde a esa colonia Nueva Monserrat, pero lo fueron a hacer hasta 2 años después. Entonces, esas son las fallas así y más importantes, pues. No existe un equipo para hacer una investigación criminal suficiente a fin de comparar la presencia de huellas, la presencia de elementos significativos que puedan ligar al autor del crimen con la persona asesinada. Y esto porque en Guatemala no se practican los exámenes de ADN, no se comparan los vestigios que puedan haber en la ropa de la víctima. En el caso de María Isabel, por ejemplo, todas esas evidencias fueron entregadas a Rosa en la morgue y ella tuvo que devolverlas después al Ministerio Público, y eso entraña cierta contaminación también, que tiene que ver mucho con la responsabilidad que debería de tenerse desde el momento en que se encuentra un cadáver y se guardan estas evidencias. Y 15 entiendo que están asignados para específicamente investigar casos de mujeres. Otros 15. Otros 15, sí. Serían 55 por todos. Esos 55. Ahí pude ver este informe, que me dieron el número 3321 del 2001, de la escena del crimen, grupo 6. Hay un informe de la ropa que ella llevaba. Tiene semen, sangre en la ropa interior. ¿Cómo es que jodidos este hombre? Si está esta señora, así que me llaman a quien. Es justo. Yo he sido papá y mamá. He estudiado en la Universidad Central. Cuando la mataron a ella, yo tuve un instante al final. Me ha costado levantarme. Y que cada día pasa. Tiene 3 años, 6 meses y no hay justicia. Entonces yo a usted le pregunto, licenciado, con todo respeto, ¿qué le ha hecho usted? ¿Qué le ha hecho en el caso mío? Se ha lavado las manos. La pasaron de la Fiscalía 5 de Misco, de un principio, a la Fiscalía 32. Y así estuvieron, en un partido de fútbol. Y eso no es así, es una vida. Yo pues lamento hablarles en esta forma, pero estoy muy sentida porque yo no esperaba esto. Y quiere decir que la ley es una teoría. Ciertamente yo no voy de ninguna manera a tratar de dar explicaciones para pues, reducir su estado de ánimo o darle explicaciones que no sean correctas. Comparto su dolor, comparto su frustración. Yo no sé, ¿verdad? Él me dijo que iba a hacer las investigaciones correspondientes. Pero no le creo porque yo le he escrito y desde un principio nunca me contestó. Nunca me contestó. Entonces, ¿cómo le voy a creer? Pues si por esa razón, ante la negación de la justicia, yo me vi en la necesidad de ver cómo conseguía la dirección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie me la dio. Yo me fui a buscar la dirección incluso del presidente Bush, y tenía donde sentados y les escribí, les mandé toda esta copia. Primero le escribí por internet a la comisión y rápidamente me llamaron que mándenme a la papelería,
y rápidamente tomaron el caso. Les escribí a Amnistía Internacional también y también recibí más apoyo de ellos increíblemente que las de personas de aquí. Ante este panorama, el trabajo de las oficiales Olga Ramos y Josefina Orellana representa una oportunidad para que muchas mujeres puedan escapar de la violencia que las agobia. Aquí la pregunta no es quién y cómo vamos a resolver la violencia, cómo vamos a acabar con ella. Yo diría que lo primero que tenemos que plantearnos es cómo frenar ese círculo, cómo frenar que la violencia siga abriéndose. No eliminarla, eso es utópico en este momento, pero por lo menos generar estrategias de justicia, educativas, políticas, de relación humana, etcétera, que por lo menos permita detener ese círculo de espiral que se está abriendo peligrosa y terriblemente en Guatemala. Creo que nada se logra con quedarse callado uno. Muchas veces se piensa que al quedarse uno callado está protegiéndose, ¿verdad? Que está uno protegiendo a la víctima, que está uno actuando, digamos, de la manera en que menos daño se puede hacer. Nosotras aprendimos con este proceso que aunque es doloroso, porque aquí la justicia es larga, ¿verdad?, pero ayuda a sanar heridas, porque la búsqueda de la justicia, y cuando tú la alcanzas, forma parte de ese resarcimiento, forma parte de esa cura de la víctima, porque es devolverle su dignidad. En el caso de la violencia contra las mujeres, sea el tipo de violencia que sea, va dirigido a aniquilar nuestra estima, nuestra dignidad como seres humanos. Entonces este proceso de justicia hace que recobremos esa dignidad, que nos recobremos como seres humanos, y eso te ayuda a tener bases sólidas sobre las cuales comenzar. Yo no me imagino que hubiera sido en mi vida y de la de mis hijos si no hubiéramos buscado justicia, ¿verdad? Creo que hubiéramos cargado con esa sombra toda nuestra vida, con esa impotencia que genera la impunidad, ¿verdad? El saber que el agresor está libre, que anda paseándose por las calles, ¿verdad? Cada vez que puede, Rosa Franco visita la tumba de María Isabel. Allí coloca las rosas que tanto le gustaban. Volver es una manera de mantener viva su memoria y de alimentar sus fuerzas para seguir luchando porque se haga justicia para su hija. Mi hija, un amor increíble y grande, se lo debo, porque en vida le di todo lo que pude. Lo que he hecho por ella no es nada. Quiero hacer aún más, y lo que haya que hacer, menos matar, pero lo que haya que hacer, lo voy a hacer. Voy a luchar hasta donde haya que se pueda luchar, yo lo voy a hacer, porque no es justo que le quiten la vida a un hijo, que solo Dios sabe cómo cuestan los hijos, y que quiten la vida y se les da la gana y lo dejen ahí como que fuera una basura en un lugar. Todo eso duele, la indiferencia de las autoridades, la falta de voluntad, todo eso. Eso lo he ido asimilando, pero yo lucho contra todo eso porque no es justo. Tiene que haber respeto hacia la vida, tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto a la ley, pues también. San Juan Comalapa es eminentemente